Hola chicos, nuevamente nos encontramos por aquí para dar inicio a lo que es la segunda clase A. En esta oportunidad ya trabajamos con el arte barroco y en esta oportunidad vamos a trabajar con la temática de eh, el arte colonial en Latinoamérica y Venezuela. Vamos a ver cómo se dieron estas estas expresiones artísticas en lo que fue el periodo colonial, tanto en Latinoamérica como en Venezuela. Nos vamos a basar más que todo en lo que fue la arquitectura y la pintura, ¿verdad? Vamos a ver cómo estas dos grandes expresiones artísticas forman parte de lo que fue el periodo colonial. Vamos a trabajar, vamos a ver un poco cómo se dio en uno de los países latinoamericanos, como fue Argentina, cómo se dio ese proceso de la arquitectura. Y también vamos a ver un poco cómo se dio en algunos otros países, como fue México y Perú, que tuvieron grandes arquitecturas, ¿verdad? Grandes expresiones arquitectónicas comparadas con Venezuela. Ahora vamos a ver cómo se dio la pintura, cómo se dio la arquitectura, sobre todo también basándonos en el periodo colonial en Venezuela, ¿verdad? Se le va a presentar un video con esta información para obtener el aprendizaje. Después, terminado el video, pues se hará una breve explicación de lo que vimos en el video y cómo va a ser la actividad que ustedes van a realizar para ser evaluada. Espero presten mucha atención para obtener el aprendizaje, para obtener la información necesaria para realizar la actividad. Presten mucha atención al video. Arquitectura colonial. Fines del siglo XV a principios del siglo XIX. Se llama arquitectura colonial al conjunto de manifestaciones arquitectónicas que surgieron en América Latina desde el descubrimiento del continente en 1492 hasta principios del siglo XIX. Es imposible hablar de una arquitectura colonial. En realidad deberíamos hablar de varias, dependiendo de la colonia, la metrópolis y la época, ya que no es un estilo arquitectónico definido como pueden ser el renacentista o el gótico. Sin embargo, todas las arquitecturas coloniales tienen cosas en común más allá de su origen. Se trata de construcciones que se realizan en las colonias y que, estando en zonas geográficas completamente nuevas, imitan los estilos conocidos por los colonizadores, o sea, los estilos de las metrópolis. En general, puede decirse que es una arquitectura que tiende a ser sencilla en sus formas, con elementos heredados de corrientes arquitectónicas europeas, pero que logra tener un carácter propio. En algunos casos, encontramos arquitectura colonial modificada o adaptada a las condiciones climatológicas de la colonia, pero siguiendo en gran medida los modelos estructurales, constructivos y estéticos de las metrópolis. También encontramos algunos ejemplos en los que se mezcla la estética de pueblos indígenas con la arquitectura colonial para que resulte menos extraña a la población local. En nuestra zona, muchos de los constructores eran jesuitas que venían a evangelizar a los aborígenes de América Latina. Por eso vemos muchas iglesias de este estilo, sobre todo en el norte de nuestro país. Algunas características de la arquitectura colonial en Argentina son: introduce el uso de ladrillo en vez del adobe, en los techos se comienza a utilizar tejas en vez de paja, se utilizan molduras para los marcos de las puertas, emplean el hierro para los barrotes de las ventanas y predominan los muros blancos con nichos profundos para ventanas y puertas. Los edificios más construidos son catedrales e iglesias, cabildos, edificios residenciales y plazas y fortines. Algunos edificios coloniales son el Cabildo en Buenos Aires, la Basílica Nuestra Señora de Pilar, el Museo de Arte Hispanoamericano, la Iglesia de San Ignacio y la Casa de Tucumán. En la arquitectura colonial siempre pareciera estar presente cierta nostalgia de los colonos para con sus tierras natales. Quizás sea por esto que en las distintas colonias a lo largo y a lo ancho del mundo, esta arquitectura se haya desarrollado de formas tan diferentes. Pintores eran pardos. Hay una fuerte influencia del barroco, especialmente de la escuela sevillana. Las obras más conocidas del siglo XVII son Retrato de Francisco Mijares de Solórzano, La Visitación, La Virgen del Rosario, Retrato de Fray Antonio González de Acuña. La pintura colonial se puede dividir en dos clases,
la pintura eminentemente religiosa y aquella que era denominada profana. Esta última se caracterizaba por la naturaleza muerta, los autorretratos y paisajes. A partir del siglo XVIII aumentó la demanda de pinturas por parte de la élite colonial. Hubo algunos hitos importantes relacionados con la pintura colonial. En 1547, Fray Pedro de Agreda ordena dotar de imágenes religiosas a las iglesias. En 1609, el obispo Antonio de Alcega dicta normativas para construcción de iglesias y sobre los ornamentos que debían tener. En 1620, el principal cargo político de la provincia de Venezuela, el gobernador de la Hoz Berrío, ordena que en todas las viviendas de los indios debían haber imágenes religiosas. Durante el siglo XVI y parte del siglo XVII, las obras eran importadas de Sevilla, Cádiz y Amberes. Hubo un obispo a mediados del siglo XVIII, de apellido Diez Madroñero, que obligó a las familias caraqueñas a colocar la imagen de un santo en la puerta de sus casas. Además, este sacerdote le cambió el nombre a las calles de Caracas, colocándole un nombre religioso a cada una de ellas. La gran mayoría de las piezas están en óleo o témpera, y los soportes eran hechos con tela que fabricaban en el Tocuyo y en algunas ocasiones sobre tablas de cedro o caoba. Así tenemos que durante el siglo XVII y el siglo XVIII, la mayoría de las pinturas tienen muchos tonos oscuros. Entre los santos venerados tenemos a San Mauricio, que era el santo patrono de la ciudad en 1774, San Pablo en 1580 y Santa Rosalía de Palermo en 1696. Todos fueron venerados porque se desarrollaron algunas epidemias o pestes en la ciudad de Caracas. Entre los pintores más importantes del periodo colonial destacan el pintor de San Francisco. Se desconoce el nombre de este pintor, sin embargo, son obras de este personaje la coronación de la Virgen, la aparición de San Francisco al Papa Gregorio IX y la muerte de San Francisco y San Agustín. Estas obras pueden apreciarse en la iglesia de San Francisco en Caracas. José Lorenzo de Alvarado, sus obras San Lorenzo y San Juan Nepomuceno. Uno de los pintores más importantes del siglo XVIII fue Francisco José de Lerma y Villegas. Este fue un pardo libre. Inició sus pinturas en 1753. Destacan Martirio de Santa Bárbara y la Sagrada Familia. José de Zurita también fue un pardo libre, fue maestro escultor y pintor. Destacan entre sus obras La Coronación de la Virgen y La Ascensión, ambas se pueden ver en la Catedral de Caracas. La familia Landaeta tuvo dos exponentes dentro de las manifestaciones pictóricas. Uno fue Antonio José Landaeta y el otro Juan José Landaeta. Entre sus obras están Inmaculada Concepción, San Luis de Tolosa y Virgen del Rosario. Por último, dos grandes exponentes de la pintura colonial, Juan Pedro López, abuelo materno de Andrés Bello. Este fue hijo de canarios. Recibe influencia de artistas españoles y mexicanos. Y Juan Lovera, pardo libre nacido en Caracas en 1776. Lovera fue el pintor que marca el paso entre la pintura colonial y la pintura patriótica. Tuvo algunas obras vinculadas al tema religioso como La Divina Pastora, pero todo el mundo lo recuerda por sus dos grandes pinturas sobre los sucesos de la independencia, 19 de abril de 1810 y 5 de julio de 1811. En la clase de hoy estudiamos las principales características de la pintura colonial. Entre ellas debemos destacar la influencia de la Iglesia, es decir, la proliferación de temas religiosos, especialmente desde el siglo XVI hasta principios del siglo XVII, también la influencia del barroco, justamente ligado al tema religioso, la proliferación de autorretratos de figuras importantes como obispos y grandes hacendados que tenían mucho poder económico, y por último, ya lo que es la fase de transición, en donde se deja un poco el tema religioso y el tema personal de las figuras emblemáticas de la Venezuela colonial y se pasa al tema eminentemente emancipador. La pintura, al igual que el aspecto político, económico y social, refleja el cambio que iba atravesando la sociedad colonial. Es decir, cuando vemos la pintura patriótica que nace con Juan Lovera a principios del siglo XIX, vemos que lo que se está haciendo es expresar los nuevos tiempos,
el cambio político que se estaba gestando en ese momento. En nuestra próxima Con el nombre de arte colonial se entiende todas las expresiones artísticas inspiradas en la influencia de España y de Portugal en Brasil durante los siglos XVI, XVII y XVIII, en las regiones que hoy conforman los países de Hispanoamérica. Sin embargo, este arte sucedió de forma distinta en cada región, debido al desarrollo cultural, las condiciones geográficas y la organización social de cada colonia. El período colonial en Venezuela transcurrió entre la fundación de las primeras ciudades por los españoles, Coro en 1527 y el Tocuyo en 1545, en el siglo XVI, y la declaración de la independencia a principios del siglo XIX en el año 1810. Sin embargo, los mejores testimonios del arte colonial venezolano pertenecen a los siglos XVII y XVIII, momento en el cual el sistema colonial logró consolidarse en el país. La arquitectura fue el arte más trabajado durante el periodo de las colonias. Se levantaron ciudades enteras y se construyeron grandes iglesias que representaban el esplendor y el poder de la religión católica. Si bien al principio se adoptó un estilo medieval, en adelante se transformó en una combinación de estilos, producto de un sincretismo entre las culturas precolombinas y la cultura española. La arquitectura colonial de Venezuela es mucho más modesta en dimensiones, los materiales empleados y la calidad de mano de obra. Si tomamos como punto de comparación los virreinatos de México y Perú, en los cuales se construyeron edificios de gran lujo y majestuosidad. En los documentos de ese entonces se encuentra registrada la queja constante que emitían los colonos al verse faltos de alharifes y albañiles, razón por la cual las construcciones debieron ser más pequeñas en comparación con los otros virreinatos. Las iglesias y los templos eran construcciones obligatorias en la ciudad colonial. Las leyes de Indias estipulaban su ubicación en uno de los lados de la Plaza Mayor, junto a la gobernación y el ayuntamiento. Las primeras iglesias del siglo XVI fueron construcciones muy elementales, pero a medida que las condiciones económicas mejoraron, las construcciones fueron adquiriendo mayor calidad. Las iglesias coloniales venezolanas suelen ser de planta rectangular, aunque también las hay de cruz latina, como la Concepción del Tocuyo en el estado Lara y la de San Clemente en el estado Falcón. Al frente se colocaban una o dos torres para el campanario. Entre otras construcciones religiosas se encuentran la Iglesia de la Inmaculada Concepción en Piritú y la Iglesia de San Antonio en Clarines, ambas en el estado Anzoátegui, y la Catedral Basílica de Santa Ana en Coro, estado Falcón. Las iglesias por lo general eran de 3 naves, sin embargo, algunas excepciones eran de 4, como la Catedral de Caracas. La Catedral de Caracas es una de las construcciones más representativas de la arquitectura colonial, así como una de las que más ha sufrido los azotes del tiempo y la naturaleza. Su construcción comenzó en 1614, aunque fue devastada por el terremoto de 1641. En 1665 se inició la construcción de la nueva catedral, que estuvo a cargo del maestro Francisco de Medina. Luego, en 1776, la estructura volvió a sufrir otro terremoto, en el que se volvió particularmente perjudicada su torre.
Años más tarde, en 1812, ocurrió un temblor que destruyó el tercer cuerpo de la torre. Después de numerosas remodelaciones en su interior, solo queda la fachada como testigo de la construcción original. Muy bien, chicos, una vez ya he observado el video sobre lo que fue esa parte de la arquitectura y la pintura en el periodo colonial, pudimos observar pues en el video cómo fue esa influencia, ¿verdad?, que tuvo el arte barroco dentro de lo que fue el periodo colonial, ¿verdad? Recordemos que venimos estudiando varios periodos y uno de esos, de los últimos periodos, fue el arte barroco. Vimos pues esa influencia que tuvo ese arte barroco dentro de lo que fue el periodo colonial. Pudimos observar pues en las pinturas, ¿verdad?, cómo se conserva del arte barroco pues esa parte de los materiales de lo que fue el óleo y la témpera, pero también pudimos observar algo nuevo, pues vemos cómo todavía se conserva esa parte de crear esos grandes vitrales, esas grandes figuras dentro de los vitrales, pero esta vez en el arte colonial vimos cómo se plasma más en lo que es la pintura sobre lienzo, sobre la tela, ¿verdad? Vemos cómo se plasman más los retratos y sus temas eran más que todo religiosos, porque su finalidad era catequizar, ¿verdad? Era más que todo dar una formación religiosa. Recordemos pues que los primeros colonizadores vienen de España y entre ellos vienen sacerdotes. ¿Y cuál era la finalidad de estos sacerdotes? Pues eran más que todo inculcar pues la fe y la religión católica dentro del continente latinoamericano. Pues por esto parte de lo que fue el arte, la pintura, estuvo basada en estos temas más que todo religiosos. Pues vemos esa influencia de la iglesia, ¿verdad?, dentro de lo que fue el periodo colonial. Pues su principal fin era seguir, el principal fin de la Iglesia Católica pues era seguir manteniendo el poder dentro de las colonias y también quitar un poco esas creencias que tenían nuestros primeros pobladores. Recuerden que ellos tenían como creencia creer en muchos dioses, ¿verdad? Eran politeístas y por esto uno de los principales basamentos de estos sacerdotes era quitar esas creencias y inculcar la fe católica dentro de estos pobladores, dentro de nuestros primeros pobladores, para que se transmitiera de generación en generación. Es por ello que ese arte colonial vino muy influenciado por lo que fue la Iglesia Católica en cuanto a sus imágenes, a sus creencias, a esa manera de catequizar e inculcar la fe dentro del continente latinoamericano. Esto tuvo su gran influencia dentro de las artes. También vemos lo que fue la parte de la arquitectura, ¿verdad? Vemos esas grandes majestuosidades que aún se conservan del periodo barroco, esas grandes estructuras arquitectónicas que forman parte de lo que fue el periodo barroco y que también vienen a formar parte de lo que es el periodo colonial. Aún se conservan estas estructuras arquitectónicas, pero sobre todo en los países como México y Perú vemos que estas estructuras aún se conservan con esas grandes majestuosidades, muy diferente a Venezuela. Recordemos que Venezuela viene pues de un periodo bastante escaso, entonces no contaba con los suficientes recursos ni la suficiente mano de obra para realizar estas estructuras, pero sin embargo vemos que se conservan parte de estas estructuras. Podemos observar la iglesia de Acarigua, la iglesia de San Miguel y la iglesia de Araure, y así como muchas otras iglesias en Venezuela que aún conservan parte de esta estructura del periodo colonial. Entonces podemos ver que esta influencia pues tuvo y aún se conserva en muchas partes de Latinoamérica.
¿verdad? Entonces vemos cómo esa influencia, ¿verdad?, de la iglesia tuvo gran enmarcación dentro de lo que fue el arte colonial, ¿verdad? ¿Cuál es la actividad que nosotros vamos a realizar para ser evaluada? Pues aquí, debajo en la parte de descripción les voy a dejar un link donde ustedes van a darle clic y él los va a llevar directamente a un formulario. En ese formulario ustedes van a contestar todas las preguntas relacionadas al arte colonial. Nada está fuera del video. Todo lo que allí se pregunta es porque está basado en el video. Si quieren reforzar su conocimiento también es válido. Ustedes pueden realizarlo. Ustedes pueden reforzar su conocimiento hasta con libros, con nuevos videos, como ustedes puedan y obtengan esos medios para reforzar su conocimiento. Pero más que todo, el formulario está basado en todo lo que está explicado dentro del video. De verdad, nos hemos basado más que todo en lo que fue la arquitectura y la pintura, y esa influencia que tuvo la iglesia dentro de lo que fue el arte colonial, ¿verdad? Entonces, aquí les dejo el link para que ustedes lo contesten. Recuerden que esto tiene una evaluación de una puntuación de 20 puntos y ustedes entran al link y luego le dan a enviar y él se va directamente a mi página Google de la parte de formularios. Allí pues yo voy, después que he terminado el periodo, recuerden que tienen una semana para contestar el formulario, ya que después de esta semana se cierra el formulario. Entonces les invito a que contesten, a que vean el video, tomen sus apuntes y les deseo el mayor de la suerte y el mayor de los éxitos y que obtengan un gran aprendizaje sobre lo que es el periodo colonial. Chao, chao, nos vemos en la otra clase A, que será la próxima evaluación. ¿Ok? Chao, chao, éxitos, mucha suerte y que obtengan un gran aprendizaje.